Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes y permanezca con ustedes ahora y siempre. Amén. Amados hermanos y amadas hermanas, otra vez nos encontramos aquí en este espacio virtual del sermón dominical y hoy voy a hacer un intento. Pero lo voy a comentar después de escuchar el Evangelio de este domingo de hoy, el quinto domingo después del domingo Trinitatis. Estamos todavía en tiempo trinitario. Es un Evangelio sencillo, como decían los que han estudiado la Biblia, un Evangelio sencillo porque realmente tiene una sencillez tremendo y al mismo tiempo tiene una profundidad tremenda, y eso es justamente lo que siempre me fascina, ¿no? En la poesía, pero también en la Biblia, que justamente las palabras más sencillas son los que más hondo llegan, ya sea en nuestra vida, pero también, digamos, en las profundidades de nuestra tierra, ¿no? De nuestras realidades, son justamente esas palabras. Hoy vamos a escuchar la pesca milagrosa en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, los versículos 1 al 11. Aconteció que mientras las multitudes se agolpaban sobre él y escuchaban la palabra de Dios, Jesús estaba de pie junto al lago de Genesaret y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían salido de ellas y estaban lavando sus redes. Al entrar en una de las barcas, la cual pertenecía a Simón, pidió a éste que le apartara de la tierra un poco. Luego se sentó y enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando acabó de hablarles, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón le respondió y le dijo: «Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero tu palabra echaré la red». Cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. Y Simón Pedro, al verlo, cayó de rodillas ante Jesús, exclamando: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Por la pesca que habían logrado, el temor se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él, y de igual manera de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón: «No temas, de aquí en adelante estarás pescando hombres». Después de sacar las barcas a tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. Es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos y hermanas, les dije al principio que hoy quiero intentar algo. Hoy quisiera intentar ser para ustedes esa barca sobre la cual Jesús se paró para hablar a la gente. Hoy realmente me quiero simplemente rescindir, digamos, ¿no? de ese lugar tal vez
estrictamente pastoral, ¿no? Hablando como desde arriba, para hacer eso, para ser el barco sobre el cual Jesús habla a ustedes. Quiero traer Jesús a ustedes como esa barca de Simón Pedro, lo cual seguramente no va a ser fácil, pero ¿por qué quiero hacer ese intento? Quiero hacer ese intento, mis amados hermanos y hermanas, para que cada uno de ustedes entienda que este llamado al seguimiento, ese llamado a seguir a Jesús, ese llamado a imitar a Jesús, no es solamente para unos pocos, no es solamente para unos entendidos, no es solamente para los doctos, no es solamente para los estudiados, no es solamente justamente para la casta sacerdotal, como a veces podemos llegar a aparentar nosotros los pastores y pastoras. No, el llamado al seguimiento, el llamado a seguir a Jesús, a ir por el camino quien es Él, a ir por el camino que Dios traza en medio de este mundo, caminar detrás y con Jesús, ese es algo que está abierto a todos. No por nada este evangelio, que algunos también llaman el inicio de la iglesia, no por nada al principio está la multitud de las personas, la multitud. Buenos, malos, grandes, chiquitos, niños, ancianos, mujeres, hombres, artesanos, capaz algunos cobradores de impuestos, tal vez algunos prostitutas, hombres casados, mujeres viudas, enfermos, sanos, fuertes y débiles. Todos ellos aparentemente estaban siguiendo y escuchando y queriendo escuchar a ese Jesús. Es para todos lo que Jesús tiene para contar, lo que Jesús tiene para ofrecer. El llamado del seguimiento es para todos. El evangelio que Él trae es para todos. Y al final, justamente al final de esa pesca milagrosa, de ese relato de vocación a seguir a Jesús, vamos a escuchar justamente de qué evangelio se trata, qué es el evangelio que tiene que ser llevado a tutti quanti, a todo el mundo, a todo el mundo. Bueno, nuevamente, ¿por qué quiero ser hoy apenas un barco sobre el cual viene Jesús mismo a ustedes? Para que ustedes entiendan que ustedes, ya sean ustedes padres y madres, ya sean ustedes que están trabajando en algún lugar, que tienen compañeros de trabajo, cada uno de ustedes puede y debe escuchar ese llamado al seguimiento, debe ya seguir a Jesús. No es un llamado meramente a nosotros, la casta sacerdotal, justamente no, porque tienen que entender muy bien acá los que empiezan a seguir a Jesús. ¿Quiénes son? Unos pescadores, justamente no los que pertenecen a la capa sacerdotal. ¿Dónde empieza esta iglesia? ¿Dónde empieza la iglesia? Según algunos, empieza en medio de un lago Genesaret. Fíjense, el barco es el púlpito y la orilla del lago, es justamente los bancos de la iglesia. Una hermosa imagen. No tiene nada, digamos, de un culto tradicional, no tiene eso, sacralidad del culto del templo central en Jerusalén o la sacralidad de los cultos nuestros. Es un culto en medio de la vida, en medio del lugar de trabajo, en medio del lugar de vida. Allí sucede la palabra de Dios, allí sucede la vocación a seguir a Jesús. Allí, en medio de la vida. Y allí, en medio de la vida, la palabra de Dios quiere ser predicada, quiere ser sembrada, quiere justamente animar, aliviar, liberar, sanar, allí, en medio de la vida, justamente allí donde transcurre la vida. No en la sacralidad y en la inmaculadad, digamos, de un culto dominical. No, culto cristiano sucede en medio del mundo. Ya lo dije varias veces,
y voy a ser repetitivo en eso, porque allí para mí sucede el culto cristiano en medio de la vida, en medio de sus familias, en medio de sus casas, en medio de sus lugares de trabajo. Allí donde ustedes se juntan, allí donde ustedes habitan, allí sucede culto cristiano. O por lo menos debería suceder. Pero para que eso suceda, cada uno debe escuchar el llamado. No endurecer su corazón, sino dejarse llamar por Jesús. Justamente hacerlo como Pedro lo hizo. Pedro también podría haber dicho, no voy a ir otra vez a salir fuera a pescar. No lo voy a hacer porque ya sé, porque yo soy pescador y vos que me estás hablando apenas eres un predicador. Yo sé de mi trabajo, yo sé lo que tengo que hacer. Yo tengo mi experiencia, yo tengo mi sabiduría de pescador y no lo voy a hacer. No, él abandona toda esa sabiduría, toda esa experiencia que él tiene y solamente sigue, obedece a la palabra de Dios. Obedece. Eso es la obediencia en la fe. Obediencia en la fe. Bueno, a eso, amados hermanos y hermanas, los quiero llamar. A una obediencia de fe. A seguir a Jesús. A escuchar el llamado allí donde están. ¿Para convertirse en qué? Para convertirse justamente en pastores y pastoras en sus casas, en sus vidas, en sus familias, en sus lugares de trabajo. Sí, y yo creo que es posible. Ustedes que son amas de casa, ustedes que son artesanos, ustedes que son colonos, ustedes que tienen un negocio, ustedes pueden y son llamados a ser pastores y pastoras de los suyos que les fueran encomendados. No tengan miedo a hacerlo, no digan yo no sé hacerlo, yo no puedo hacerlo, yo no quiero hacerlo. Ustedes son llamados a hacerlo. Ustedes son llamados a hacerlo. Ustedes deben obedecer esta palabra. Porque el que lo llama no lo llama para la muerte, sino lo llama para la vida, lo llama para que haya vida en abundancia, no solamente para unos pocos, sino para muchos. Que haya paz, que haya un mensaje de reconciliación. Y qué glorioso, qué hermoso es ser justamente mensajero de paz, mensajero de reconciliación, allí donde uno está puesto, ya sea en el lugar de trabajo, ya sea en la familia, ya sea en el vecindario, ya sea en el barrio. Y para eso mis amados hermanas y hermanos, para eso realmente hace falta solamente obedecer a esta palabra de Dios, escuchar, dejarse llevar por esa palabra, abandonar todas esas experiencias y todas las sabidurías, para convertirse en eso, en mensajeros. Y eso creo que es más necesario que nunca, porque hoy estamos otra vez, no sé, pero hoy estamos en un momento donde, de cierta forma, todo lo que tiene que ver con la fe es terciarizada. La educación cristiana de los niños es terciarizada a la iglesia, a través del culto infantil, a través de las clases catequéticas. La iglesia debe hacer el trabajo que originalmente les toca a ustedes hacer, en sus casas. Los padres de familia han de ser realmente los pastores y pastoras de sus casas, educar a sus niños en la fe cristiana. Algunos se acordarán todavía de haber estudiado en la clase de confirmación el escudo de la fe o el catecismo menor de Lutero. Bueno, eso no es un libro básicamente que nos quiere contar los grandes misterios como si fuese un arte secreta, digamos, que hay que aprender en la clase de confirmación. Esos libros fueron pensados en primer lugar ¿para dónde? Para las casas. Para que en las casas estén las bases, el abecedario, digamos, de la fe cristiana. Para que justamente las casas se conviertan en lugar donde la palabra es predicada. Porque allí ustedes están todo el tiempo. Y del mismo modo hubo curas y había monjas y en menor medida había pastores que empezaron
a entrar en las fábricas a trabajar para evangelizar allí también, lo cual me parece fantástico, porque solamente aquella persona que entiende que la palabra de Dios realmente es algo que necesita ser llevado a todos lugares, hace justamente honor a ese mandato que hemos recibido toda la Iglesia de parte del resucitado, de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, en todos los lugares. Eso no lo vamos a lograr si terciarizamos toda la educación y toda la predicación y toda la enseñanza en un solo lugar, que es el templo, donde ustedes van tal vez una vez a la semana, o otros una vez al mes, o otras una vez en el año y otros una vez en la vida. No. Si no logramos convertir los lugares de trabajo, los lugares de vida, otra vez en lugares donde la Iglesia esté presente a través de ustedes, no hacemos honor. No hacemos honor al mandato, no hacemos honor al resucitado. Pero justamente debemos entender a través de este Evangelio que esos son los lugares donde tiene que ser anunciado y sembrado la palabra. ¿Y qué palabra? Cuando Pedro dice que Jesús se aparte de él, Jesús responde de una forma muy linda. No es que solamente le dice, bueno, tus pecados son perdonados porque vos te reconoces como un hombre pecador, como alguien que no es capaz de llevar adelante esta tarea que él tiene encomendado para Simón Pedro. Le dice, no tengas miedo. Porque el evangelio que Jesús trae a este mundo es el evangelio del no al miedo. Es el evangelio de la libertad, es el evangelio del amor de Dios que es tan amplio que necesita sí o sí entrar en todos los lugares donde hay personas que necesitan escucharlo. Es el evangelio justamente del no al miedo. Es el evangelio de la libertad. Y ese es un evangelio que hoy necesitamos escuchar, porque justamente lo que hoy es predicado es el evangelio del miedo, el evangelio del terror, y no solamente ahora por el tema del coronavirus, sino en general es sembrado en todos lugares. En las casas es sembrado el evangelio del temor, del terror y del miedo. En los lugares del trabajo es sembrado el evangelio del temor, del miedo y del terror. En la política es sembrado el evangelio del temor, del miedo y del terror. ¿Y por qué? Porque justamente donde hay miedo, donde hay terror, donde hay miedo, no se puede revelar la verdad. Donde la gente tiene miedo, quedan encerradas, quedan hipnotizadas, no son capaces de ver la verdad. Pero esa palabra que Jesús trae, su evangelio, es palabra de verdad, es palabra de libertad. Y por eso Él dice, la verdad los hará libre. Ese es el evangelio que tiene que ser llevado al mundo, por ustedes, no solamente por mí, por todos ustedes. El evangelio de la libertad, para que la gente no tenga más miedo, para que la gente empiece a temer a Dios y al prójimo, no por miedo y no por una falta de verdad, sino justamente porque conocen la verdad. Una verdad que los hace libres para servir a Dios sirviendo a los prójimos, poniendo su vida al servicio de los prójimos, donde los padres son realmente servidores de amor y servidores de verdad hacia sus hijos. No por un temor a perderlos, sino justamente servidores de verdad, servidores para que ellos también puedan conocer ese evangelio de libertad y convertirse ellos también en servidores respetuosos y gozosos. Solamente así se van a quebrar las cadenas que nos atan, las cadenas del miedo que nos atan. Sembrar ese evangelio a rulete, como dice un amigo cura mío. Sembrar ese evangelio por todos lados como Jesús lo hizo. Sembrarlo, no mezquinar ese evangelio, sino sembrarlo, sembrarlo y sembrarlo. Solamente así puede dar fruto. Y va a dar fruto,
porque el Señor que nos llama a la obra es el mismo Señor que también bendice la cosecha. Eso hemos escuchado aquí en este Evangelio también. Por eso, amado hermano y amada hermana, espero que hoy haya sido para ti el barco sobre el cual Jesús vino a hablar a ti, para llamarte a ti al servicio, para llamarte a ti al seguimiento. No endurezcas hoy tu corazón, sino sigue aquel. Hay una hermosa canción con la cual quiero cerrar, que se llama Bálsamo de Amor en Galat. La última estrofa dice: tal vez no puedas predicar como Pedro lo hizo, tal vez no puedes orar como Pablo lo hizo, pero hay una cosa que sí puedes hacer. Puedes contar a tu vecino, puedes contar a todo el mundo que Cristo ha muerto por todos. Amén.